¿Qué tal? Buenas noches. Me da mucho gusto darles la bienvenida a las que se vayan conectando. Vamos a darles unos minutitos para que se logren conectar y arranquemos este tema que está súper interesante en nuestro episodio número 35 del Cafecito de Mujeres, que tenemos la oportunidad de compartir con todas ustedes que me hacen el honor de conectarse en este lunes 8 de marzo del 2021 o en cualquier otro momento en que este tiempo se queda grabado aquí en la internet y podemos dejarlo ahí para compartirlo con otras amigas, con otras mujeres que podamos creer que esta palabra y este tiempo les puede dejar más fortalecidas, más afirmadas en su fe en Dios y en la palabra. Y así es que estamos esta noche muy contentas de poderlas saludar a cada una de ustedes. Ahora sí no se me olvidó el micrófono, así que espero que, los audífonos, perdón, espero que se escuche bien. Ahí me comentan ustedes si se escucha bien el audio. Y bueno, pues estamos en el Día Internacional de la Mujer y pues no podíamos obviar esta fecha tan especial para todas las mujeres del planeta, porque ciertamente es un Día Internacional de la Mujer en la que se han destinado, gracias, tengo conectado el contrario, gracias, muy bien. Aquí el pastor nos sirve de coach y ya me ayudó a corregir esto. Gracias. Y a todas ustedes ahí que nos escriben y nos hacen saber si se oye bien, si se ve bien y vamos por buen camino y no se corta la transmisión. Pues les decía, bienvenidas a todas en esta noche tan especial, 8 de marzo, Día Mundial Internacional de la Mujer. Y sin lugar a dudas, pues nuestro referente es la Biblia, ver cómo Dios ha visto a la mujer desde la creación. Esta noche vamos a poder hacer un contraste entre lo que la sociedad, los gobiernos y las políticas públicas y en sí lo que podríamos llamar como las sociedades de los diferentes países han llamado y tratado a la mujer, le han dado un valor contrario, y por eso hablo de un contraste entre lo que la palabra de Dios dice de nosotras como género, como lo que él estableció, el diseño de, como dice en su escritura, varón y hembra los creó, mujer y hombre nos creó, y por lo tanto vamos a ver siempre a través de la escritura un trato especial, delicado, privilegiado inclusive para la mujer, desde el mismo diseño, especial inclusive y diferente a todo lo que Dios había creado desde que creó este planeta Tierra, el universo, todo lo que en él habita, y poniendo al hombre, creándolo al final, cuando ya todo estaba hecho, ¿verdad? Dando un mensaje muy claro del corazón de Dios, de que cuando el hombre apareciera en escena, no le hiciera falta nada. Todo lo que el hombre necesitaba ya estaba listo, ya estaba creado, y solo faltaba pues esa cereza del pastel que el Señor creó para que el hombre no estuviera solo, ¿verdad? Y para que tuviera esa ayuda idónea. Y vamos a ver ese contraste a través de cómo la mujer ha sido tratada por la sociedad. Y algo que a mí me impactó, aunque ya lo había comentado en algún otro momento con mujeres en alguna otra ocasión, realmente poder ver, que vamos a mencionar ahorita, 7 cosas que las mujeres no podían hacer hace apenas 100 años. O sea, hace apenas 100 años vamos a tocar 8 puntos, porque por supuesto hay tela para cortar y desarrollar pues todas las injusticias, la desvalorización,
la violencia incluso contra la mujer, el que la mujer pues era finalmente o ha sido a lo largo de la historia de la humanidad, ha sido muchas veces utilizada como un objeto, sin voz, sin voto, sin derecho a herencia. Realmente es impresionante las conquistas, por así decirlo, que en estos últimos 100 años la mujer ha logrado, y esto pues evidentemente es totalmente contrastante con lo que Dios puso desde que creó la tierra, desde que creó a la primera mujer, y mucho más enfático y reforzado desde que Cristo vino, ¿verdad? Cristo vino ya totalmente a clarificar la valía, la importancia, la estima que tiene la mujer. Y podemos ver cómo las sociedades, al ignorar la palabra de Dios, pues definitivamente hay un retraso, hay un rezago, hay una total visión, ¿verdad?, distinta, y bueno, si se le puede llamar visión, al desprecio y al maltrato que ha habido a través de los años de que ha existido la humanidad. Por eso voy a referirme a estos últimos 100 años, donde la mayoría de las que estamos acá hemos vivido, y descubrir que quizás cosas que para ti, para mí y para nuestras hijas ha sido normal porque nacimos ya con estos derechos o con estos privilegios, pero quizás para tu abuela y tu madre no, o sea, fueron cosas que fueron negadas. Por eso te hablo de 7 cosas que en los últimos 100 años han sido derechos que se le han concedido a la mujer. Y te lo comento así, primero muy rápido, y después podemos hacer algunos comentarios o acotaciones ya más específicas. Por ejemplo, hasta antes de estos 100 años, la mujer no tenía el derecho de decidir vestirse libremente. La mujer tenía, por ejemplo, no podía usar pantalones. La mujer no era libre de decidir cómo vestirse, no era libre de usar el cabello corto, y por solamente mencionar estos 2 elementos. Otra de las cosas es que la mujer no tenía el derecho a votar, ¿verdad? Algo, como te decía, que quizás tú y sobre todo nuestras hijas nacieron con esto, pues nada, cumpliste 18 años, vas por tu credencial de elector y ya está, ¿verdad? Pero hace menos de 100 años la mujer no tenía el derecho a votar, no tenía el derecho a participar en las Fuerzas Armadas, no tenía el derecho a divorciarse, no tenía el derecho a recibir una educación universitaria, imagínate, no tenía el derecho ni siquiera a tener bienes a su nombre, no tenía el derecho a heredar, no era algo que solo se le daba al varón, herencia. La mujer no tenía derecho a heredar, y pues por supuesto no tenía la oportunidad de comprar por sí misma o para ella una propiedad o bienes inmuebles, y tampoco tenía el derecho de planificar cuántos hijos querría tener. Y el origen de este día tan simbólico para la mujer, y nos dice, bueno, es el Día Internacional de la Mujer, pero el origen de esto pues tiene que ver con algo pues muy terrible. Hablan de que en 1908 una serie de mujeres que trabajaban en la industria, mujeres trabajadoras en distintos ámbitos textiles y demás, pero pues en ámbitos muy bajos, hicieron una huelga que fue muy polémica porque ellas pedían, lo que buscaban, estaban exigiendo, porque no les hacían caso, es tener jornadas laborales de al menos 10 horas y que les dieran tiempo o espacio para poder amamantar a sus hijos. Entonces esto no les era permitido, lo cual nos hace saber que sus jornadas eran de más de 10 horas de laborar. Esto fue el 5 de marzo de 1908 en Nueva York. Y hay otras versiones que dicen que no existen las pruebas o evidencias, pero sin embargo es la historia más conocida, que en una fábrica, ese sí, el 8 de marzo de 1857, en una fábrica de Nueva York, precisamente de textiles,
Estas mujeres querían salir a unirse a estas marchas donde estaban pues precisamente luchando por sus derechos, y los dueños, el dueño de la fábrica, las encerró, no las dejó salir con la intención de que sus trabajadoras, sus empleadas, no se sumaran a esta caminata, a esta huelga, y por lo tanto hubo un incendio que se le atribuyó al mismo patrón, donde murieron 129 trabajadoras encerradas, incineradas, quemadas en esta fábrica de Nueva York. Y de ahí es el origen de este Día Internacional de la Mujer. En 1910 hubo una conferencia internacional de mujeres trabajadoras, y ahí es por primera vez donde se instituye o se establece declarar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, como origen pues de las pérdidas de estas mujeres que murieron exigiendo sus derechos, y pues contrariamente a ello fueron encerradas y murieron víctimas en este incendio. Y desde entonces pues la historia cuenta que las mujeres siguieron abogando por sus derechos, y fue hasta que la Organización de las Naciones Unidas en 1975, hace apenas 46 años, lo estableció como el Día Internacional de la Mujer. Ya no solo de la mujer trabajadora, sino el Día Internacional de la Mujer hace apenas 46 años. Por eso es impresionante lo que ha pasado en los últimos 100 años. Si bien es cierto, hemos visto pues muchas cosas positivas y también muchas cosas negativas, ¿no? Las pérdidas de valores, la desintegración familiar, etcétera. Pero bueno, ahorita estamos enfocados en hablar de las conquistas que nuestro género ha tenido a través de pues muchas luchas de muchas mujeres que han sido pioneras, que han sido pues valientes, que han arriesgado inclusive sus vidas pues para marcar una diferencia en nuestras generaciones. Pero lo que es impresionante es que estas 7 áreas en las que te he comentado tengan eso, menos de 100 años, cuando la Biblia y especialmente Cristo, pues hace 2021 años más o menos que vino aquí a la tierra, Él dejó posiciones muy claras para la mujer que vamos a ver en la palabra, pues de valor, de autoestima, de influencia, de respeto, de honra, de posición, de gobierno inclusive, a través de su palabra. Como te decía, a través y a partir de la llegada de Jesucristo a la tierra, hay un énfasis y una contundencia en ello, pero realmente podemos ver en la Biblia, desde las historias más antiguas de Adán y Eva hacia adelante, podemos ver ese mismo contraste, la sociedad dándole al hombre una autoridad y un gobierno y un abuso de la mujer que pues socialmente era aceptado. Por ejemplo, el hombre pues podía tener varias mujeres, ¿verdad? Así como algo muy, muy simple, se ve claramente en la Escritura que era permitido que el hombre tuviera varias mujeres. Salomón simplemente, por aquí tengo el dato para decírtelo de manera más exacta, tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, ¿verdad? Entonces, pues nada más imagínate, ¿no? Pues yo creo que es el ejemplo más exagerado, por así decirlo, pero bueno, real, de pues un hombre al que se le permitía esa cantidad de mujeres. Y a lo largo de la Biblia podemos ver que era así, ¿verdad? El hombre podía tener una esposa y algunas otras concubinas, algunas de su elección o preferencia, pero era permitido tener estas mujeres. Y a partir de la llegada de Cristo, Él aclara que el marido debe ser marido de una sola mujer, ¿verdad? Y que marca la importancia y realza el pacto matrimonial, y también da principios muy claros para que haya precisamente ese respeto y ese valor y ese honor a la mujer. Pero sin lugar a dudas, cuando uno ve
y ahorita vamos a regresarnos a ver estas 7 cosas o ámbitos en los que la mujer ha logrado en menos de 100 años tener una conquista. Lo que más me impresionó es comprender el por qué, no solo lo que vivimos nosotras como mexicanas, el famoso machismo mexicano o latinoamericano, sino entender que está tan arraigado en el hombre. O sea, estamos hablando de menos de 100 años, o sea, menos quizás de 3 o 4 generaciones, como te decía, quizás nuestras abuelitas jamás usaron un pantalón, ¿verdad? Para nuestras abuelitas jamás fue algo viable pensar en usar el cabello corto, por ejemplo, ¿no? Nuestras abuelas seguro no votaron, muchas no tuvieron la oportunidad de ir a la universidad, o quizás algunas alcanzaron a entrar en esa última etapa en la que empezaron a permitir que la mujer fuera a la universidad. Pero esto, vamos a desarrollar estos 7 puntos con un poquito más de datos para que podamos ayudarnos como mujeres a entender por qué el hombre es como es, por qué piensa como piensa, por qué ha maltratado tanto a la mujer. No digo que así sea tu esposo, ¿verdad? Ni que así haya sido tu padre, pero estamos hablando de como sociedad. Es interesante ver que esto está tan arraigado que habla de toda la historia de la humanidad. Estás hablando de toda la genealogía de los hombres que han, claro, te estoy hablando de los hombres sin Dios, sin conocimiento de lo que Dios piensa de nosotras y de la posición que el hombre debe de tener, sí de autoridad y de jerarquía, pero precisamente utilizada para proteger, para cuidar, para bendecir, para proveer desde un ámbito, pues como uno lo desea, de un padre correcto hacia sus hijas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, como te decía, la historia de esta fecha es muy triste, es muy lamentable la historia el evento que hay detrás de la institución del 8 de marzo, que fue la muerte de estas mujeres, 129 trabajadoras, que en aquel momento eran 40,000 mujeres las que estaban haciéndose estas manifestaciones, mujeres que trabajaban en fábricas, en industrias, y tenían jornadas de más de 10 horas y no les era permitido salir a amamantar a sus hijos o tener un tiempo de descanso para ello. Y en estos 7 eventos que te comento que han sido ganados y que seguramente las jóvenes que nos están escuchando hoy, ellas podrían decir, esto no es posible que no estuviera permitido, ¿no? Voy a la primera, la de vestirse libremente, la libertad de escoger cómo vestirte. En 1915, una puertorriqueña, Luisa Capetillo, fue arrestada por ponerse pantalones en público. En 1924, ¿verdad? Cuenta otra mujer, ¿no? Dice, yo tenía 12 o 13 años cuando mi mamá llegó con unos pantalones a la casa y mi padre le dijo que de ninguna manera, ¿verdad? Solo muerto él iba a permitir que su esposa se pusiera unos pantalones, porque el que llevaba los pantalones en la casa era él, ¿verdad? De ahí ese dicho de quién lleva los pantalones en la casa. Pues desde ese entonces yo me imagino lo polémico que tuvo que haber sido, y no tengo nada en contra de los pantalones ni nada en contra de los vestidos, al contrario, ambas cosas me gustan mucho, me parece que los vestidos son muy bonitos, pero estoy hablando de lo que era la imposición, ¿no? Y el ser arrestada por usar un pantalón, pues por la controversia, ¿no? De lo que estaba totalmente dentro de los paradigmas de la época, que era un uso de vestimenta exclusivamente del hombre. Y no fue hasta las grandes ciudades, digo, Nueva York ha sido, no es por algo, no es por nada uno de las ciudades donde más películas se han filmado, donde también más de manera icónica se han ganado conquistas, ¿no? Como estas. Fue ahí donde en los años 20 o 30 del siglo pasado se produjo ese cambio en la forma de vestir de las mujeres. Se empezaron a usar las faldas más cortas, a usar los pantalones, a cambiarse la forma de peinar, e inclusive fue una ex esposa del
bueno, ex presidenta o primera dama, perdón, ex primera dama de los Estados Unidos, Pat Nixon, fue la primera mujer pública, en este caso, siendo la esposa de un presidente de Estados Unidos, estás hablando de hace menos de 49 años, que en 1972 utilizó un pantalón públicamente por primera vez. O sea, fue una esposa polémica desde el punto de vista de que rompió protocolos y rompió pues, lo que en esa época estaba sumamente mal visto, el usar. Y fue en Nueva York precisamente donde la mujer empezó a vestirse un poco diferente y a romper los cánones de esa época, ¿no? Bien, pues otra de las cosas, el derecho a votar, por ejemplo, estamos hablando de que eso que para tus hijas y la mía, y inclusive para mí, que ya también fue de llegar a la mayoría de edad y sacar tu INE, estamos hablando de que en México estamos celebrando 67 años de que por ley, por decreto, se le dio a la mujer el derecho de votar, pero fue 2 años después, hasta 1955, que en las elecciones del 3 de julio de ese año, del 55, fue la primera vez que las mujeres fueron a ejercer su voto en unas elecciones de diputados. Y mucha gente cuenta que tenían que ir acompañadas de sus esposos o de un hombre, porque pues fueron las primeras, o sea, no hubo antecedentes, así que seguramente nuestras abuelas no tuvieron ese privilegio de ejercer un voto para elecciones públicas y por supuesto mucho menos postularse, ¿no? Como hoy día se puede, y es un derecho ganado hace apenas en México, estamos hablando de hace 67 años. Entonces, en los países más desarrollados, en Europa y demás, no tiene arriba de 106 años el voto femenino, ¿sí? Y el primer país en votar, en que la mujer votara en América Latina fue en Uruguay hace 94 años. Entonces, en América Latina ha tardado muchísimo, ¿verdad? Si estamos hablando de que en nuestro país solo hace apenas 67 años hemos tenido este derecho a votar. Participar en las Fuerzas Armadas, que las mujeres pudieran participar, se les permitió un acceso primero, pero pues no en posiciones de combate, y solo apenas hace 51 años fue aprobado que la mujer pudiera participar dentro de la milicia de su país. El cuarto, conquista de las mujeres, el derecho a divorciarse. La mujer no tenía esa opción, solo el hombre podía desechar a la mujer y podía decidir divorciarse si él así lo quería. Y es muy reciente, ¿verdad?, en que la mujer no podía pedirlo, y si lo llegaba a hacer tenía que comprobar maltrato físico, abuso y adulterio para que pudiera concedérsele el divorcio. Con independencia del contexto de la Biblia, estamos hablando que la sociedad no lo permitía, no era algo que la mujer pudiera solicitar. Inclusive no se le daba la connotación de violación como una forma de solicitar el divorcio, dado que si era esposa, ese argumento no podía pedírsele su opinión, ¿verdad? Tenía que, eso no entraba dentro de los motivos y es apenas, ¿verdad?, hace muy poco tiempo que en nuestra sociedad se ha ido actualizando esto, y especialmente lo que cuenta la historia es que solo las mujeres que lograban tener una cierta independencia económica empezaron a ejercer estos derechos que constitucionalmente se empezaron a dar hace muy pocos años. El derecho a la educación universitaria, imagínate que, por ejemplo, en España fue hasta 1975 que se empezó a aceptar a las mujeres en el ingreso a la universidad, pero no era permitido para ellas moverse libremente dentro de la universidad ni convivir cerca de los hombres. Eran tratadas de una manera muy especial,
Y la primera mujer que estudió medicina en Barcelona fue hace solo 111 años, tan solo. O sea, estás hablando de todos los años de la humanidad, de acuerdo a la Biblia, sobre 6,000 años, y a eso quítale solo los últimos 100, que el hombre tiene arraigado, ¿verdad?, en su ADN, en su cerebro, en todo su ser, en la poca valía y la poca inteligencia y la poca utilidad que pudiera tener la mujer en otros ámbitos que no fuera pues casarse y tener hijos, ¿verdad? Y eso es sumamente importante y relevante. O sea, yo no quiero caer en una condición de que creamos que eso no tiene valor. Eso es, yo creo, uno de los grandes dones y regalos y maravillas que Dios le ha dado a la mujer, el dar vida y el poder llevar a una familia, un hogar. Lo que digo es que estaba limitada a eso y durante, vamos a decir, si estuviéramos hablando de 6,000 años, 5,900 años así fue, y en los últimos 100 años es que la mujer puede adicionalmente a eso estudiar y prepararse y tener lo que hoy para tus hijas, para nosotras, pues fue algo como tácito, ¿no? Estudiar, antes pues quizás solo la primaria y algunas ni eso, nuestras madres, nuestras abuelas, ni siquiera eso, y es de valor, ¿verdad? Es de valorar para nosotras esta generación en la que nos ha tocado vivir, estos tiempos en que nuestras hijas sí han podido tener una preparación universitaria, y en el caso de estas mujeres pioneras, ¿no? Hubo una de ellas que tuvo que disfrazarse de hombre para poder ingresar a la universidad. Usted se acordará de una película de Pedro Infante, ¿no? Que la chica también se vestía de hombre y mujer para poder hacer distintas actividades, pues porque no le eran permitidas en aquella época. Y podemos ver que en México, hace tan solo 87 años, el Congreso de la República emitió este proyecto de ley para establecer la igualdad de la mujer para entrar en condiciones igualitarias al hombre con derecho a la preparación universitaria. Y el sexto derecho, ¿verdad? El derecho a tener un patrimonio, el derecho a tener bienes y el derecho a poderlos administrar, porque cuando se le concede a la mujer después, en estos últimos años, sí a tener bienes, pero si era casada no tenía derecho a administrarlos. El poder absoluto lo tenía su esposo, de decidir y de administrarlos, porque pues ella no. O sea, qué bien que tu papá te heredó, tus abuelos, pero al estar casada, el que tenía la autoridad absoluta, sin considerar para nada la opinión de la mujer, era el hombre. Fue, dice acá, hasta 1848, con la aprobación en Nueva York de la ley de la propiedad de las mujeres casadas, que se le concedió por primera vez a las mujeres casadas administrar sus bienes. En América Latina ya las mujeres podían heredar en este último tiempo y también podían empezar a administrar sus bienes con independencia. Entonces, imagínese usted si tiene propiedades, usted si es mujer, si heredó, pues siéntase afortunada de que hoy puede usted manejar una cuenta bancaria, manejar un salario y administrarlo. Pues sabemos que la Escritura marca en Proverbios 31 claramente lo que es una mujer virtuosa, una mujer que considera la heredad, que la compra, que administra, que vende, que cuida de su casa, que cuida de sus colaboradores, que tiene cuidado de sus hijos. Y vemos la excelencia de Cristo en todo esto de Dios cuando dice, y su marido se levantan sus hijos y la alaban, y se levanta su esposo y la declara bienaventurada, ¿verdad? Es una mujer que es reconocida, que es valorada, que es apreciada por ese núcleo, ¿no? Y por esa sociedad que la valora, ¿sí? Y esa es siempre la perspectiva de Dios. Por eso es tan importante para nosotras como mujeres y como madres y como
mujeres de influencia en el ámbito que tenemos de nuestra generación, en nuestros hijos, en nuestro entorno, enseñarles la palabra de Dios, porque finalmente una sociedad que ignora la Biblia tiene un rezago, ¿no? Se vuelven arcaicos, se han vuelto, ¿qué diferencias son las sociedades cuando la mujer tiene una posición tal cual Dios la ve y la creó? De hecho, tan solo, luego les voy a compartir por ahí en el WhatsApp del cafecito, de acuerdo a la lista de Forbes, las 100 mujeres más influyentes actuales en los diferentes ámbitos, y está bien interesante el reportaje, pero bueno, específicamente habla en uno de los puntos de que los países que actualmente están gobernados por mujeres son de los países que mejor han llevado el manejo del COVID y que menos casos de muerte y complicaciones han tenido por la manera en que lo han manejado. Entonces, finalmente es poner las cosas en el justo lugar en el que Dios lo ha creado y lo ha planeado. Entonces aquí podemos ver ese gran contraste. Y ahorita voy a decirte 8 formas en las que Cristo, o compartirte contigo, ¿verdad? Compartirte estas 8 formas en las que Cristo empoderó a la mujer. Como te decía, con la llegada de Jesús, Él hizo que todo fuera radicalmente más claro. Ya la Biblia lo marca desde Génesis, pero la llegada de Jesús clarifica la posición de la mujer, y estas 8 formas, ahora que esta palabra de empoderar, ¿no?, a la mujer está tan de moda, pero es tan antigua como existe la idea de la creación de Dios de la mujer. Te las voy a compartir para que podamos ver este contraste y la importancia, ¿verdad?, de ver que tú y yo nos podamos ver como Dios nos ve, como Cristo nos ve, como Él nos valora, y también entender la mentalidad de los hombres que sin Dios, pues obviamente actúan tal cual, pues su genética ancestral les indica, y esto, pues quizás, no sé, yo espero que no sea algo que haya formado parte de tu vida, de tu núcleo, de tu infancia, quizás sí, pero hoy todavía hay mucho trecho que recorrer para lograr realmente la igualdad de género, la igualdad de la posición de las mujeres. Está pues demostrado que la mujer trabaja más, que gana menos, que tiene menos posiciones de autoridad y de influencia, aún cuando en 100 años se han logrado cosas maravillosas e increíbles, gracias seguramente al favor de Dios, porque eso es parte de su plan. Entonces voy a compartir contigo 8 puntos en los que Jesucristo empoderó a la mujer, y los tomé adoptados, ¿verdad?, de el pastor Itiel Arroyo, que me pareció nada que agregar, y por eso los tomé tal cual, porque me parecen excelentes estas 8 puntos en los que él nos muestra cómo Jesús empoderó a las mujeres. Y dice, 1, se encarnó en este mundo a través del vientre de una mujer. O sea, eso ya nos habla de la posición de la mujer, en donde Dios decidió, ¿verdad?, encarnarse y entrar a este mundo, hacerse hombre. Podría haber aparecido simplemente y literalmente caído del cielo. Sin embargo, Él decidió pasar por todo el proceso de los seres humanos a través del vientre de una mujer. 2, el primer milagro que hizo Jesús fue en obediencia a lo que le pidió una mujer, en este caso su madre, cuando Él ya le pide que convierte el agua en vino en las bodas en las que estaban. Él sabía que aún no era su tiempo, pero por obediencia Él honró a su madre y obedeció esa petición. 3, Jesús tuvo discípulas. Jesús decidió tener discípulas a las cuales Él enseñaba, se sentaban a sus pies a aprender.
lo cual ningún rabino de la época jamás hubiera permitido enseñarle a una mujer. Él lo hacía de continuo, tener mujeres que caminaban con él y que eran enseñadas por él. Cuarto, Jesús dignificó a la mujer hablando en público con ellas. Esto también era algo que no era permitido para ciertos tipos de poblaciones que se acercaran al que la mujer hablara con el hombre y menos con los judíos. Y Jesús las dignifica hablando con ellas, las dignifica contestando sus peticiones, haciéndole inclusive milagros, como lo fue a la mujer samaritana, y él permitió que públicamente las mujeres lo ungieran, ¿verdad? La mujer que lo ungió con sus lágrimas, sus pies, la mujer que derramó el perfume de alabastro sobre sus cabellos, sobre su cuerpo. Jesús permitió que las mujeres se acercaran de maneras únicas que no estaban permitidas para esa época y poniéndonos en muchos momentos como ejemplos a imitar para los hombres de su tiempo. La quinta forma en la que Jesús exaltó, no son las únicas, son solamente 8 por recopilar, por resumir, por sacar un extracto que compartir contigo, porque igual dentro de las 7 cosas que han pasado en estos 100 años que escogí, no son las únicas, ¿verdad? Ha habido muchísimo más. Yo le llamo conquistas sindicales. Pues bueno, de manera interna, las conquistas que he tenido aquí en mi casa con mi marido, en las cosas en las que uno negocia, platica, toma acuerdo y dices, bueno, pues esto al inicio no era así, pero bueno, ahora ya. Entonces, estos referentes que estamos platicando esta noche, pues no son los únicos, pero sí son muy representativos del corazón de Dios y del corazón del hombre sin Dios, y cómo las sociedades han sido totalmente, pues muchas veces retrógradas, atrasadas, por no considerar estos aspectos que Jesús vino muy enfáticamente a clarificar. El quinto, Jesús defendió a las mujeres de la violencia de su época. Pues la violencia de las mujeres y contra las mujeres, y hoy que tanto se habla de ello y que tanto pues se conoce la violencia doméstica, la violencia pues en las calles y tantas cosas que se siguen escuchando, pero Jesús se levantó en contra de la violencia de las mujeres de su época, inclusive impidiendo el linchamiento que iban a hacer los hombres que tenían las piedras en sus manos contra una mujer, y que él mismo se interpuso entre eso y lo impidió, esa violencia que se estaba llevando a cabo en ese tiempo contra la mujer que fue encontrada en adulterio, pero pues que el hombre no se habla de él en la escritura porque pues él no tenía culpa para la cultura, ¿verdad? La culpable pues era la mujer y era la que había que apedrear hasta que muriera por haber cometido aquello, como si pues solo fuera ella la única presente, ¿verdad? Entonces, sexto, el ministerio de Jesús estaba financiado por mujeres pudientes, mujeres adineradas, mujeres que, como marca Proverbios 31, eran mujeres que tenían libertad para administrar sus finanzas y financiaban, dice la Escritura, el ministerio de Jesús, y pues obviamente se requería este financiamiento pues para poder caminar y divulgar la palabra. Séptimo, Jesús eligió como primeros testigos, y esto es bien interesante porque siempre a veces he escuchado esto como que, claro, Jesús le dio a las mujeres la oportunidad de verlo resucitado, porque como somos muy chismosas, pues se los íbamos a ir a contar a todo el mundo. Pero qué interesante es, dicho desde la manera positiva, que Jesús eligió como primeros testigos de su resurrección a una mujer, a las mujeres que fueron precisamente al sepulcro y que al no encontrarlo, él se les presenta ya resucitado, cuando en esa época
el testimonio de una mujer no era válido en ningún juicio. O sea, él permite que las primeras que tuvieran el privilegio de ser testigos fueran unas mujeres y darles a ellas ese valor cuando para los hombres de la época el testimonio de una mujer no era relevante, no era tomado en cuenta para ningún juicio. Y 8, como te digo, no última, pero simplemente por cuestiones de tiempo y porque creo que son más que suficientes para entender la posición de Dios como nuestro Padre y de Jesús. Jesús prometió volver a la tierra, a este mundo, para casarse con una mujer empoderada, ¿verdad? Él ha llamado a la iglesia como una mujer empoderada que Él está preparándose, dice, preparándose a sí mismo una novia limpia y sin mancha y sin arruga. Por eso es tan importante congregarnos, por eso es tan importante formar parte de una iglesia que tenga una buena doctrina, una sana doctrina, una nítida doctrina de la Escritura, porque la iglesia, esta iglesia, como agrupación, y cada una de nosotras que somos la iglesia imperfecta, con manchas, con suciedad, con cosas que el Señor tiene que limpiar, es lo que es, tenemos la promesa, ¿verdad? Por eso es tan importante estar en la iglesia, porque esa es la promesa de que Él se está preparando una novia limpia, sin mancha, sin arruga, con la cual viene y vuelve Jesús para casarse con esa iglesia que Él dignifica y que Él pule y prepara, pues como toda novia que se va a casar se prepara para ello, ¿verdad? Entonces Jesús está trabajando en ello, en sus promesas y en darnos ese lugar de autoridad, en darnos ese lugar de influencia, donde Él, a su llegada, ¿verdad? En estos versículos que te voy a compartir rápidamente en lo que nos queda de tiempo, ¿verdad? En Gálatas 3:25 dice: pero ahora que ha llegado la fe, ya no estamos a cargo de ese esclavo que era la ley. Pues por la fe en Cristo Jesús, todas ustedes son hijas de Dios. Obviamente dice son hijos de Dios porque habla en un género ampliado, ¿no? De hombres y mujeres. Ya que al unirse a Cristo en el bautismo, han quedado revestidas de Cristo. Ya no importa el ser judío o griego, esclavo o libre, hombre o mujer. O sea, vuelve a clarificar esto. Ya no debe ser un motivo de diferencia, porque unidos a Cristo, todos ustedes son uno solo. Y si son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham y herederos de la promesa que Dios les hizo, ¿verdad? La promesa de que tendremos heredad. Seremos, dice la Escritura, que no teniendo otro más alto por quien jurar, Él juró por sí mismo que te bendeciría, que te multiplicaría y que Él esa promesa la cumpliría, ¿verdad? Entonces, no sé por qué situación estés pasando, pero debes de tener por cierto que Dios no miente y que si Él dijo y juró, no era necesario que jurara porque la palabra de Dios es suficiente. O sea, Dios no necesitaba tampoco ponerse testigos y no necesitaba jurar. Su palabra se dice y se cumple. Y fue suficiente para crear todo el universo y todo lo que existe en este planeta. Entonces, pero Él quiso darnos todavía esa mayor certeza a ti y a mí de que de cierto nos bendeciría y nos multiplicaría con abundancia, como se lo dijo y se lo prometió a Abraham. Y tú y yo estamos esta noche acá porque somos herederas de esa promesa. Y precisamente en 1 de Pedro 3:7 le ratifica a los maridos, ¿verdad? Vosotros maridos, ¿verdad? Igualmente vivid con ellas sabiamente. O sea, si algo necesita el hombre para poder vivir con la mujer a la manera en que Dios lo tiene establecido, es mucha, pero mucha sabiduría. Necesita muchísima sabiduría para podernos
guiar, conducir, amar, proteger, alegrar. Y bueno, pues por eso Dios aquí se los dice claramente, ¿verdad? Maridos, vivid con ellas sabiamente, ¿verdad? No les dijo que nos comprendieran, porque nunca nos van a poder comprender, porque a veces ni nosotras nos podemos comprender. Entonces, les dijo, confórmate con ser sabio y no trates de entenderlas, ¿verdad? Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas, ¿verdad? O sea, si te quedaba alguna duda, ella, aunque es más frágil, aunque es más delicada, aunque necesitas tratarla con cuidado, ella también es coheredera de la gracia de la vida, y además necesitas hacer eso para que tus oraciones, hombre, esposo, marido, no tengan estorbo. Él puso ese cuidado, ¿verdad?, de decir, si el corazón de la esposa está lastimado, adolorido, tus oraciones tienen estorbo, porque está diciendo el Señor que tiene especial atención a la esposa, a la mujer, en cuanto a cómo es tratada, cómo es cuidada. Y si no la tratas bien, pues como que no tengo nada que platicar contigo. Y se entiende desde la perspectiva de padre, ¿no? Yo creo que ningún papá deberá querer platicar con su yerno y echarse una botana, un partido de fútbol, ni platicar con él, ni verlo, después de saber que maltrata a su hija o que la trata mal, ¿no? Entonces aquí Dios nos está mostrando, aún en un versículo como este de 1 de Pedro 3:7, el cuidado que tiene con nosotras, de decir, mira, primero trátamela bien y luego platicamos tú y yo. Trátala con sabiduría y con fragilidad. Entonces, vamos a ver siempre esto, ¿verdad? Mateo 19:4 dice, ¿no habéis leído que en el principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino son una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre, porque pues en toda esa época era el hombre el que podría desechar y despreciar. Inclusive la Biblia utiliza esa palabra, que desprecie a su mujer. Y como te digo, hay muchísima tela de donde cortar en las Escrituras para hablar de la dignificación, el empoderamiento, el valor, ¿verdad? Porque yo creo que Dios es un Dios de orden jerárquico, es un Dios de establecer quién es la cabeza, y eso es bueno para nosotras y bueno para el hombre. Pero donde todo pierde esa palabra de que es bueno, porque el Señor dijo que todo lo que hizo fue bueno, todo lo que está en la Escritura es bueno para nosotras. Donde ya no es bueno, pues como lo podemos ver, es en todos estos años en que la humanidad, al ignorarlo, pues ha dejado a la mujer de lado, y hoy todavía hay muchos lugares del mundo donde la mujer es maltratada, es inclusive hay el tráfico de blancas, es la mujer prostituida, son cosas muy terribles, y también en los hogares se ve esa desvalorización y ese sufrir de la mujer, muchas veces en silencio, porque aún hoy día el sacar a la luz el maltrato, la falta de provisión, la falta de protección, la falta de la posición correcta de ambos, donde pues hoy muchas cosas están de cabeza y finalmente están fuera del diseño de Dios, que ese sí podemos asegurar que es el perfecto, es el bueno y es el agradable para cada uno de nosotras como mujeres. Pues bueno, refiriéndonos hoy al Día Internacional de la Mujer, y por supuesto para el hombre, porque yo creo que el primero beneficiado en que eso se cumpla, la Escritura en Proverbios 31, ¿verdad? Dice que el hombre no carecerá de ganancias porque está el corazón de él confiado en su esposa, que es conocido en la ciudad cuando se sienta delante de los ancianos, refiriéndose a personas de autoridad en la ciudad. Entonces habla de cosas muy buenas para el hombre cuando todo esto se da en
en los detalles en los que Dios describe lo que es una mujer virtuosa en Proverbios 31 y cómo es alabada y reconocida por los que están en su casa primeramente y por su capacidad de administrar, de influenciar y de poner todo lo que le rodea, haciendo a Dios el centro de su casa, de su hogar. Y pues bueno, como te digo, habría muchísimo para cortar como temas a desarrollar, que seguramente tendremos oportunidad en los siguientes cafecitos. Así que yo te agradezco muchísimo tu tiempo, te agradezco que nos hagas comentarios por ahí. Cuando termino siempre los leo, siempre me doy la oportunidad de leer tus comentarios, así que te los agradezco si nos los puedes hacer y nos haces saber de qué manera te bendijo este tiempo, qué fue lo que más te gustó. Los algoritmos de Facebook nos ayudan a compartir así más con más personas las publicaciones, y también pues si tú lo compartes con tus amigas y con tus mujeres, las mujeres de tu tribu, como le llamo yo a las mujeres de tu familia, pues genial, porque estoy segura que Dios hablará a sus vidas, que si están viviendo situaciones de desvalorización, de maltrato, de desigualdad, es en Cristo en quien podemos encontrar ese abogado, es en Dios en quien podemos encontrar ese Padre que nos defiende, es en la palabra donde podemos sanar nuestros corazones, entregarle a Dios ese pasado y esa genealogía que quizás en la ignorancia de solo repetir automáticamente la manera de tratar a la mujer, pues se ha ido llevando de generaciones atrás, y que realmente eso pueda parar, porque eso es una maldición realmente, es un caos. Dios no quiere tratar con el hombre que maltrata a la mujer, y todo en ese hogar donde Dios no es el centro, finalmente es eso, un caos y una tierra propicia, un territorio propicio para la maldad, para las tinieblas. Y precisamente el lunes pasado hablábamos de eso, ¿verdad? Que el territorio lo es todo, no es lo que nos rodea, sino realmente el territorio de nuestro hogar, el territorio de nuestro cuerpo, el territorio de nuestra mente, el territorio de nuestra boca, que es de lo que estaremos platicando en los siguientes lunes, cómo nosotros verdaderamente podemos ejercer esa autoridad que Dios nos ha dado para poder provocar los cambios que nuestra familia, nuestra vida, nuestra salud requiera. Así que bueno, pues me despido esta noche, te doy muchas gracias por estar acá, por compartirnos, por escribirnos, y con el favor de Dios nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Dios te bendiga, que disfrutes este lunes, tu Día Internacional de la Mujer, y continúen tus conquistas sindicales. Dios te bendiga.